A continuación daremos inicio a la primera mesa, el primer panel. Invitamos a ilustrarnos con sus palabras al licenciado Mario Mauer, presidente de M2 por BIM, empresa dedicada a la asesoría de todos los actores de la construcción de la implementación BIM. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es una satisfacción enorme estar acá con... Hola, hola, sí. Sobre todo veo que tenemos una gran mayoría de jóvenes y claramente, como se dijo acá, esto es un cambio significativo y son los jóvenes los que lo van a llevar adelante. Así que creo que es una gran ventaja el hecho de que sea mayoría en el auditorio, por lo menos el que está presente. Si querés podés empezar con la presentación, así lo usamos como guía de... Volver un poquito atrás. Voy a hacer una pregunta solo para ubicarme un poquito. Por supuesto, como somos muchos levantando la mano, me dicen que sí. ¿Quiénes de ustedes tuvieron alguna relación con Revit o con BIM en su trabajo? O sea, ¿han podido usarlo alguna vez o han trabajado o han estado en relación con algún trabajo en BIM? Bueno, tendremos un 10% de la gente que está acá. La idea de esta presentación es bastante general. Creo que coincide con el hecho de que la mayoría va a ser su primera relación probablemente con el tema. De todos modos, mi idea es, aunque somos muchos, dejar abierta la posibilidad de que me interrumpan y me pregunten cuando algo no se entienda o crean que vale la pena dar más explicaciones. El tema es vasto y trataré de ser claro, pero ustedes ayúdenme. El título que le puse, la evolución del CAD al BIM, o, para ponerlo en los términos de lo que conocemos habitualmente, los planos y planillas, que son las herramientas que soportan la información de la construcción con las cuales estamos habituados en el sistema tradicional, versus un modelo colaborativo. Eso sería, digamos, un principio de entender cuál es el cambio significativo que hay de un sistema a otro. Cierto, perdón que todavía no me acostumbré, que puedo avanzar yo con esto. Quiere decir que empezaríamos por tratar de definir qué es BIM. BIM es la sigla de tres palabras en inglés, que es Building Information Model, ¿no? Que se traduciría como el modelo de información de la construcción. Lo primero que podríamos tomar como definición es que es un nuevo paradigma en la forma, tanto para diseñar como para construir. O sea, el primer concepto importante es que abarca todo el arco de la actividad, desde que se diseña, se concibe un proyecto constructivo, arquitectónico, hasta que se materializa e incluso se explota, se desarrolla y se utiliza. Y es un nuevo paradigma porque implica cambios en todas las actividades vinculadas, no solo en la producción de los planos. Una definición un poco más completa es la que está acá, que es un proceso de generación y administración de una base de datos inteligente.
¿Sí? Hay una base de datos central que contiene el modelo 3D de la obra, que es lo que solemos denominar el modelo BIM, de la edificación durante todo su ciclo de vida. Generación de administración, o sea, ese modelo se va enriqueciendo a lo largo de la obra con información que la caracteriza, que la define, y tiene que ser administrado para que dé cuenta de las necesidades de cada etapa. La etapa de proyecto, la etapa de documentación, la etapa de construcción, la etapa de administración. Este cuadro, que es bastante difundido en los términos de quienes estudian que se trata del BIM, intenta conceptualizar dónde está la ganancia, la razón por la cual, aplicando la tecnología BIM frente al CAD, hay un impacto positivo en la calidad y el costo de una obra. Esta curva que está acá, bueno, por supuesto esto es el tiempo y cada una de estos sectores son las distintas etapas, ¿no? La etapa de diseño, la etapa de diseño general, la etapa de la documentación constructiva y la etapa de la obra propiamente dicho. La curva que vemos acá es la curva de los esfuerzos, los costos relativos que hay en un sistema tradicional, donde en el momento que se está desarrollando la documentación y se comienza la obra, está el mayor esfuerzo de producir la documentación detallada ejecutiva de la obra. La curva esta es la curva en la cual se nos fue la curva, ya volverá, ahí estamos. Trata de mostrar la habilidad para incidir en los costos. Es decir, cuando yo estoy en esta parte del tiempo, tengo mucha mayor capacidad para incidir en los costos. A medida que pasa el tiempo, estoy más limitado. Y inversamente, este es el costo de los cambios, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy haciendo un cambio en este momento, el costo de ese cambio es menor. Si me acuerdo de algo que está mal hecho acá, tengo que demoler y volver a construir. Lo que está con el color azul, es decir, lo que está en esta curva, indica cuál es el mayor esfuerzo cuando estamos utilizando la tecnología BIM. Así que estamos corriendo hacia la izquierda, o sea, anticipando el momento de mayor esfuerzo. Esto se logra vía la utilización del modelo BIM, que permite realizar lo que se denomina también una especie de preconstrucción. ¿Sí? Con el modelo BIM yo estoy en una etapa muy anterior, desarrollando con mucho mayor detalle las características de la obra, de tal manera de que los problemas que normalmente tradicionalmente voy a encontrar acá, los puedo ubicar en este momento, y por lo tanto el costo es menor, es este en vez de este. Esta es una manera de entender, así en un golpe de vista, de qué estamos hablando cuando decimos la preconstrucción de un impacto positivo en la incidencia de los costos y por lo tanto, y también de la calidad. Ahora ya no tengo yo control de pasaje. Podés pasar vos la diapositiva porque no me toma el... Ahí está. Este otro gráfico se refiere a otra de las características que tiene el uso de un modelo BIM frente al tradicional uso de planillas y planos de CAD, que corresponde al traspaso de información que se da en las sucesivas etapas, ¿no? Acá estamos de vuelta en las etapas de prediseño, de documentación de licitación, documentación detallada, construcción y edificación y posterior. Cada uno de estos serruchos corresponden a la pérdida de información que hay cuando un segmento, una etapa de proceso le transfiere la información a la que sigue. Digamos, la obvia es el estudio de arquitectura, se lo pasa a la constructora y se produce un salto, porque la constructora tiene que, a partir de una serie de planos que tiene información que no puede recuperar del todo, tiene que repensarlos, reestudiarlos. Lo que BIM intenta lograr, o tiene herramientas para lograr, es que haya una curva donde esa información vaya
acumulándose y no se produzcan pérdidas de información en cada uno de esos traslados. Eso se logra en base a que el modelo contiene esa información en forma mucho más coherente y organizada de lo que lo logra una cantidad de archivos dispersos como son los planos de campo. Esto sigue hasta el final de obra. Ahí hay una situación que es por todo muy conocida, que es la dificultad que hay en entregar al comitente un conforme a obra que sea realmente conforme a obra, o sea, que contemple todos los cambios que se han hecho de hecho durante la obra y que por lo tanto sea operativo y adecuado para que el usuario o el dueño de la obra pueda utilizarlo para sucesivos mantenimientos. Bueno, eso también es uno de los lugares donde el uso del BIM tiene una incidencia positiva muy grande. Este cuadro intenta mostrar lo que serían los entregables, digamos, o las implicancias del uso del BIM en las distintas actividades. Ustedes tienen ahí usos específicos en lo que es, voy a ver al segundo que está hacia la derecha, chequeo de interferencias, sustentabilidad. Vamos a tomar un ejemplo de todos los que hay, porque cada uno nos llevaría un rato largo probablemente discutirlos o comentarlos o desarrollarlos. El caso de chequeo de interferencias. Cualquier estudio de arquitectura hace un chequeo de interferencias entre arquitectura, estructura y las instalaciones. Ahora, cuando ese chequeo de interferencias hay que hacerlo con planos 2D, superponiendo planos y 1 o 2 cortes, que es lo que se puede hacer en una obra, o 3, ese es un esfuerzo complejo y seguramente limitado. Ustedes piensen que en el modelo BIM ustedes tienen el modelo 3D para recorrerlo como quien recorre la obra. Entonces, el que se encarga de hacer chequeo de interferencias tiene dos situaciones completamente novedosas. Por un lado, los software de modelado BIM, como Revit o similares, Archicad, Bentley, Allplan, hay varios de ellos, a pesar que Revit es el más difundido, tienen funciones, esos mismos software o otros que se utilizan para tal función, como el Navisworks o el Solibri, que permiten hacer una detección automática de interferencias, o sea que son capaces de indicarle en una maqueta cuando dos objetos están intersectando una misma coordenada espacial y darle un listado completo de todos esos casos. Y después, en base a eso, ordenar un recorrido visual de toda la obra, como si alguien me lleva al edificio y viendo cada punto donde hay una cañería que choca contra una viga o dos cañerías que chocan entre sí, y a partir de ahí los especialistas deciden las soluciones a hacer. Entonces, por un lado tengo herramientas automáticas que facilitan un trabajo cuando la envergadura de la obra lo justifica. Pero por otro lado yo tengo a mi disposición la obra para recorrerla y mirarla como quien va a la obra, como el director de obra que tiene que ir a la obra y viene el momento que acaba de pasar los caños el primer instalador y viene el segundo y le dice, mira, por acá no puedo pasar, no me queda lugar. Eso que pasa en la obra habitualmente, hoy con el BIM se puede hacer un año antes, 6 meses antes, en una computadora. Entonces ahí está el ejemplo de lo que antes estaba teóricamente expuesto. Ese problema en obra tiene un costo significativo. Ahora vamos a ver un gráfico donde trato de materializarlo. Hecho en el modelo, uno puede ir recorriendo cada uno de esos posibles conflictos, resolviéndolos de la mejor manera en el modelo y generando los cambios necesarios en el proyecto de tal manera que cuando llegue la obra o cuando haya que entregarle los planos al contratista para que haga su instalación propiamente dicha, que la fabrique, y llegue a la obra, no se encuentre con esos problemas, ¿no? O sea que la incidencia, la detección de interferencia es una de las herramientas más utilizadas. Incluso, y nosotros lo hemos hecho varias veces en los últimos años en Argentina, aún en obras donde no se utilizó el BIM para su desarrollo, o sea, está toda la documentación hecha en 2D, pero el comitente decide que para mejorar la calidad de la documentación antes de salir a licitar o antes de empezar la construcción,
se levanta el modelo BIM con esa documentación y se realiza una detección de interferencias y una mejora de la documentación utilizando la herramienta de detección de interferencias del modelo BIM. Eso permite, de vuelta, enfrentar problemas que están implícitos en la documentación, que son muy difíciles de detectar o que implican un esfuerzo significativo para las herramientas tradicionales de 2D. Bueno, ahí en la lista hay muchas más: sustentabilidad, prefabricación. Sustentabilidad, por ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo. Es un tema que en la Argentina viene muy demorado porque las tarifas energéticas estaban subsidiadas, entonces a nadie le importaba gastar más o menos energía, pero todos sabemos que eso se terminó y de la forma más penosa y abrupta posible. Por lo tanto, no solo porque el planeta se recalienta y va a desaparecer acá algunas décadas si no hacemos algo, sino porque las tarifas van a ser muy caras, hay que tomar en cuenta el tema de sustentabilidad. ¿Qué es lo que aporta el BIM en relación al tema? Si hoy un arquitecto quiere evaluar una determinada construcción, un edificio, cuál es su consumo energético potencial y cuál es la incidencia de tomar decisiones de proyecto, tiene que agarrar sus planos, entregárselos a un especialista en análisis energético, quien le va a hacer un estudio y le va a devolver un resultado al respecto, un diagnóstico. Y si el diagnóstico es inadecuado, tendrá que hacer cambios del proyecto y hacer un ida y vuelta que es costoso y lleva mucho tiempo. El BIM permite incorporar el análisis de sustentabilidad en el mismo gabinete de trabajo del proyectista. Es decir, uno puede incorporar en el modelo BIM las variables que definen el consumo energético que va a tener el edificio y correr análisis de asoleamiento, análisis de consumo energético y obtener resultados en forma interactiva y corregir o realizar variantes de proyecto y obtener distintos análisis y en base a eso tomar la definición del mejor proyecto que se quiera realizar en función de estos criterios. Entonces la incidencia en la calidad de la obra, en los tiempos, es muy significativa, ¿no? Y sobre esto es uno de los campos en los cuales el BIM, como metodología de trabajo, está evolucionando y ha evolucionado más en los últimos años, ¿no? Incluso para lo que se llama certificación LEED, que es una certificación que viene de los Estados Unidos, donde se define si un edificio cumple con ciertas normas de consumo energético, existe la posibilidad de generar informes directamente del modelo que facilitan esa certificación. Bueno, el tema de prefabricación, documentación coordinada, por ahí no me extendí mucho, pero es uno de los puntos más obvios, elementales, primeros que ofrece el BIM, ¿no? Es decir, lo que decía yo antes, cualquier obra tiene una gran cantidad de archivos DWG, digamos, de planos de CAD, con el cual se va a materializar la obra. Esos planos entre sí no tienen ninguna relación directa, están relacionados porque en la cabeza del director de obra, el proyectista, sabe que este corte se corresponde a este plano, se corresponde a esta fachada. Ahora, si en una obra determinada fue proyectada con carpinterías de 0,70 y por alguna razón hay que llevarlas a 0,75, hay que ir y corregir cada uno de esos planos y verificar uno por uno que los cambios sean coherentes entre sí. No hay manera de que los planos entre sí tengan alguna vinculación. Y bueno, todos sabemos que es muy frecuente que uno llegue a la obra y haya incoherencias entre lo que dice un plano y un corte, una vista y un corte o una planta y un corte. En el BIM, todos los planos están contenidos en el único modelo, el modelo único. De modo que cuando yo corrijo el ancho de vano de una carpintería o de todas las carpinterías de un edificio, esa corrección está realizada en el momento en todas las planos, vistas, cortes y demás que están embebidos en esa documentación. De modo que la coordinación de documentación es una cualidad implícita del modelo. Eso es uno de los elementos de mayor valor básicos que da el modelo BIM frente a la metodología tradicional. El tema de cómputo. Cuando decimos modelo BIM, decía al principio, no solo los planos, sino también las planillas. Normalmente el cómputo es una cantidad de datos que corren en un carril, en un andarivel en paralelo a los planos, ¿no? Alguien se toma el trabajo de mirar los planos, tomar medidas, volcarlas en un Excel o en un software de cómputo y presupuesto, y en base a eso llevar adelante las tareas que requiere
analizar los valores y hacer un presupuesto del edificio. A medida que los planos cambian, que el proyecto cambia, hay que volcar esos cambios en el presupuesto manualmente, generalmente. En el modelo BIM, los cómputos forman parte del mismo modelo. Es decir, si yo estoy cambiando el ancho de vano del edificio y eso implica disminuir la cantidad de hormigón o de mampostería o de pintura que va a necesitar esa pared, ese cambio está realizado automáticamente en la planilla donde está computada la cantidad de hormigón, de pintura o lo que fuera. Nadie tiene que contarlo y volcarlo, digamos. Es el sistema el que se encarga de mantener la coherencia de la información. Entonces, el tiempo ganado, la precisión y la confiabilidad de esa información tiene una diferencia enorme con la forma tradicional. 4D y simulación temporal se refiere, bueno, 4D es la dimensión tiempo agregada a las 3 dimensiones espaciales, ¿no? La posibilidad que da, después vamos a ver algún ejemplo, la posibilidad que da de tomar un modelo espacial de una obra, agregarle el factor tiempo y ver, digamos, si uno ha hecho en un proyecto, en un sistema primavera, el plan de obra, ver gráficamente cómo se va a desarrollar esa obra en el tiempo, aplicando a cada elemento de la obra en qué momento se produce. Eso es una de las aplicaciones que tiene el modelo BIM. El tema comunicación, de vuelta, generalmente cada obra tiene algún modelo 3D que uno le entrega a un renderista, a un estudio, para que levante esos planos de AutoCAD y genere un modelo 3D Studio para los inversores, para los clientes, para el comitente, para quien fuera que tiene que visualizar las características de la obra en forma realista. Ese archivo hoy en día es un archivo distinto al archivo de los planos, igual que el archivo Excel del cómputo. Al haber un cambio de los planos, hay que volcar esos cambios al modelo de 3D Studio. Eso es costoso, muchas veces lleva mucho tiempo. La experiencia indica que tienden a diverger esas informaciones. Y eso generalmente tiene un impacto negativo en muchos aspectos. En el BIM, la información del modelo 3D está contenido en el mismo base de datos donde tengo los planos, de modo que evolucionan juntos. Cualquier cambio en el proyecto que impacte en los planos también impacta en la imagen 3D, con el cual yo puedo mantener siempre una visualización actualizada de la imagen 3D, la imagen fotorrealista del modelo. Ahí está, vamos para adelante. Esto sería más o menos lo mismo, puesto con algún ejemplo gráfico de cada uno de los elementos que le mencioné. Es decir, tenemos la documentación, detección de interferencias, prefabricación, bueno, algo que si comparamos, digamos, la práctica habitual en los países del norte, en Argentina no tenemos una difusión demasiado extendida de la prefabricación, pero evidentemente es un elemento que tiene mucha incidencia en los costos y en la capacidad de control de la calidad del proyecto, y BIM facilita mucho tener la información adecuada para poder prefabricar. 4D es lo que les mencioné recién, o sea, un project se vuelca, se vincula con el modelo 3D y se obtiene una película de la obra que permite ver visualmente esto. Es decir, esto para un director de obra es algo comprensible con cierta dificultad. Esto lo entiende cualquiera, es decir, cualquiera vinculado a la obra puede darse cuenta al ver la secuencia visualmente, los inconvenientes, las dificultades, las complicaciones. En un 4D se pueden incluir no solo los elementos propios que estamos construyendo en la obra, sino las grúas, la logística, etc. O sea, uno puede simular todo lo que desee simular del desarrollo de la obra para visualizarlo anticipadamente y anticipar las dificultades y problemas que va a haber. Esto es un ejemplo de utilización del BIM para certificación o control de certificación. Si yo puedo, cuando tengo que certificar, identificar en un determinado plano que estoy certificando ciertos objetos, digamos acá una cierta cantidad de elementos de la obra de hormigón que estoy certificando, puedo generar imágenes que me soporten la planilla que dice, no sé, tantos metros cúbicos de hormigón, cuáles son los metros cúbicos en la obra que corresponden a estos metros cúbicos, de modo que el control visual de estas cantidades se hace mucho más fácil.
sea, son todas herramientas que permiten realizar las tareas que habitualmente se hacen con apoyo para facilitar, mejorar los tiempos y dar más calidad al trabajo. Y esto por último es una pantalla de un servicio que se llama UBIM, que es uno de los que existe en el mercado, que es tomar el modelo BIM entregado por el constructor al comitente para utilizarlo como una herramienta de administración del edificio, digamos, un soporte para el administrador para poder recorrer el edificio como si fuera un videojuego, digamos, y tener acceso a cada uno de los elementos que lo componen con toda la información constructiva que corresponde para poder llevar a cabo la administración. ¿Cómo es que uno se preguntaría, cómo es que se impulsa la adopción de esta tecnología? Porque esto es todo muy bonito, pero uno diría, bueno, ¿quién lo paga? ¿No? ¿Por qué todos los que están acá van a ponerse en el esfuerzo de aprender una nueva manera de hacer las cosas? Esto sería una enumeración breve conceptual, y yo les daría las experiencias, una reseña de experiencias internacionales que llevaron a impulsar en los últimos 15 años en forma masiva la tecnología BIM. Varias las mencionamos recién, ¿no? La detección temprana de interferencias, la evolución de alternativas constructivas, es decir, el hecho de que, dado un proyecto en curso, se puede plantear una variante, porque lo plantea el constructor, porque es una mejor opción, porque se le plantea al comitente, porque tiene una variante comercial. Ahora, muchas de esas opciones, la dificultad de contemplarlas es que si yo hago un cambio, todo lo que implica después aguas abajo, modificar la documentación, etcétera, no llego en tiempo y tengo que tener todo listo para 15 días o tengo que hormigonar. Al tener una gestión de la información mucho más ágil, como es la que el BIM ofrece, yo puedo encarar evaluación de alternativas que antes estaban fuera de mi capacidad. Entonces tengo una posibilidad de incidir en la calidad de obra desde ese punto de vista. Documentación coordinada, que creo que mencioné, planificación de obra, como decía antes, en relación a 4 y 5D, soporte para la construcción, el tema de ingeniería de valor, o sea, un poco lo mismo que decía antes, el hecho de tener soportes para analizar la incidencia de un cambio, verlo tanto desde el punto de vista de el proyecto, porque lo puedo ver visualmente en su imagen tridimensional, como en los planos, como en los valores, ¿no? En el cómputo, en el presupuesto, su incidencia de programación de obra, visualización en 3D y conforme a obra. Una pregunta que muchas veces se plantea es, bueno, pero esto que parece más complicado que el CAD, que ya todos dominamos y nos metemos en un software más complejo, ¿no implica más tiempo? ¿No implica que todos sabemos acá que todo hay que hacerlo para ayer? Digamos, es la divisa por antología de la industria de la construcción. Estamos esperando que la obra salga, el día que la aprobaron había que haber empezado 2 semanas atrás y hay que terminarla para la semana anterior. Entonces, todos le escapamos a aquellas cosas que nos impliquen mayor tiempo. Será muy bueno analizar mejor las cosas, pero nunca tenemos tiempo. Estos dos Gantt pretenden, esta alternativa entre dos maneras de ver qué pasa cuando no tengo BIM y qué pasa cuando tengo BIM, tomando solo un aspecto que es el de detección de interferencias, intenta encontrar una respuesta a esto. Bueno, no se lee nada de ahí, así que me van a tener que creer lo que les digo. Acá yo estoy encontrándome en una obra donde, cuando estoy en construcción, encuentro acá un problema de interferencias, ¿no? Que sería esto: vengo con un caño y no puedo pasar porque me encuentro con la viga. Entonces, bueno, habrá que hacer una reunión, de discutir con el instalador y hacer este desvío, con lo cual implica mayor costo, un cierto tiempo para resolver esto y una calidad de obra discutible, digamos así, ¿no? Y este es el tiempo que me lleva en el Gantt resolver la situación. Si yo tengo BIM, ese mismo problema lo encuentro acá, en el momento en que estoy completando mi documentación en el modelo.
Entonces tengo la posibilidad, bueno, creo que ni se ve, de definir que voy a tener un pase acá, entonces esto no lo voy a encontrar, y cuando llegue acá, este tiempo no lo tengo perdido. Entonces, si bien acá yo trabajé con un sistema más potente, y que en su momento me obligó a dedicar tiempo a aprenderlo, el tiempo acá es similar al tiempo acá, pero yo acá tengo un ahorro significativo de tiempo porque esto es multiplicado por las n veces que en cualquier obra tenemos situaciones similares. O sea que lo que trato de mostrar con esto es que en la segunda instancia solo llegamos a una obra de mayor calidad, de menor costo, porque esto sale más barato que esto, y además con un ahorro de tiempo, porque no me encuentro con los problemas habituales en obra, que hay que resolverlos en el momento, con recursos escasos y demás. De modo que la ecuación, digamos que llevó al BIM a imponerse, es que ahorra dinero, lo que implica ahorro de tiempo y calidad. Esto no es figurativo, no es una opinión mía. El principal, digamos, empuje que tuvo la adopción de la metodología BIM fue en los años 2004, 2005 en los Estados Unidos, en que la oficina del gobierno federal de los Estados Unidos desarrolló dedicada a manejar los fondos para obras, un estudio para verificar la rentabilidad de la inversión en BIM, y ellos hicieron varias obras analizando el costo implícito en utilizar tecnología y los ahorros resultantes, y llegaron a las conclusiones de este tipo, digamos, de que había un potencial de desarrollo del 1,5 al 5% de desarrollos residenciales, del 5 al 15% en obras de mayor complejidad y de hasta un 20% en obras públicas, resultado del cual el gobierno de Estados Unidos, a partir del 2006, si no me equivoco, estableció una normativa por la cual todas las obras con fondos federales tenían que adoptar en forma creciente, a partir de esos años, la tecnología BIM como un requisito. Eso hizo subir de forma creciente el uso del BIM en los Estados Unidos, y el impacto más fuerte se dio cuando se dio la crisis del 2008-2009, la famosa crisis de Lehman Brothers, que produjo un parate brusco de la obra privada en los Estados Unidos, que Estados Unidos compensó con la maquinita que ellos tienen y manteniendo la obra pública a un nivel significativo. Entonces el grueso, buena parte de las empresas constructoras y estudios de arquitectura se volcaron a obtener contratos del Estado, y ahí se encontraron de que había que tener capacidad de ofrecerlos en BIM. Entonces ahí se disparó el uso del BIM en los Estados Unidos, pasando del 50 al 75% de adopción, antes del 2010, ¿no? Lo mismo pasó en Gran Bretaña entre el año, digamos, el gobierno de Gran Bretaña desarrolló un estudio similar, y a partir del 2015 estableció como una obligatoriedad que todos los proyectos de más de, si no me equivoco, 5 millones de libras esterlinas deben ser realizados obligatoriamente utilizando tecnología BIM en un nivel 2.0, según ellos establecieron, que fue una norma que después fue adoptando la Comunidad Europea como recomendación. Y bueno, y esto está muy presente. Esto es algo que está más desarrollado en los cuadros siguientes que les iba a mostrar. Ahí, si le das de vuelta, que no... A ver, perdón. Ahí estamos, ¿no? Esto es en Estados Unidos. Después tenemos bueno, en Asia y Oriente esto también siguió. Creo que no vale la pena que nos detengamos en eso, pero con esto lo que quisiera transmitirles es que esto de lo que estamos hablando acá es viejo, digamos, para nosotros y todos acá es algo muy nuevo, pero es una tecnología que ya está probada, y que en realidad en muchos lugares del mundo ya hay una segunda o tercera vuelta sobre cómo sacarle mayor provecho a esto. Y creo que nosotros tenemos que aprovechar al respecto, ¿no? Quería mencionar quizás de intereses los países más cercanos. En el caso de América Latina,
el caso de Chile, por ejemplo, que el año pasado, no sé si ya de 2 años, el año pasado, pero el año pasado, en un discurso público de la presidenta de Chile, anunció que varios de sus ministros, de sus ministerios, tomaron como norma exigir BIM en los proyectos de sus ministerios, siguiendo lo que mencioné antes, que es la normativa que estableció el gobierno de Gran Bretaña. De modo que esto en la Argentina nos encuentra en una situación curiosa, digamos, ¿no? Porque la Argentina años atrás, en muchos aspectos desde el punto de vista profesional, creo en arquitectura y tecnológico, teníamos una posición de vanguardia. En este caso estamos en una posición de retaguardia, pero creo que es una oportunidad a aprovechar, ¿no? Y sobre todo, como decía al principio, el hecho es una gran oportunidad para los jóvenes, digamos. Es una realidad que es un cambio no menor. Me parece importante transmitirles que no es un cambio de software, es un cambio de software, pero no hay que encararlo como tal. O sea, cuando el que usa CAD en un estudio de la constructora dice voy a usar Revit y lo toma como una iniciativa individual, lo más probable es que fracase, porque de lo que se trata es un cambio de procesos, ¿no? Cuando uno está hablando de que lo que la tecnología permite es preconstruir, o sea, avanzar en la concepción de la obra en la computadora mucho antes que con las características de la obra, mucho antes que la obra se materialice, para detectar y definir las dificultades que va a haber en la obra en la computadora. Hay una serie de cuestiones de la forma de trabajar que cambian significativamente. Eso es un cambio que tiene que ser contemplado a nivel de los estamentos más altos de cada una de las empresas, porque implica un cambio importante, significativo, y por eso creo que es muy interesante que esto sea promovido desde las organizaciones como la Cámara de Construcción, es decir, que permita generar un consenso entre los distintos participantes, porque la construcción es una actividad interdisciplinaria y sin duda es muy difícil cuando uno lo hace solo, es decir, cuando el estudio solo lo hace, o cuando la constructora solo, o cuando el comitente solo. Nosotros en estos últimos años hemos tenido muchas veces esa experiencia y eso siempre es una gran dificultad, o sea que en la medida que haya mayor capacidad de trabajo colectivo, mayores posibilidades tenemos de éxito en ese sentido. ¿Será que viene la que viene? Creo que, pensando en Argentina, hay una situación propicia para el cambio, es decir, estamos viendo una situación de cambio. Creo que hay que contar con una situación objetiva, es decir, los cambios en el entorno económico y de la inserción de la Argentina en la región y en el mundo seguramente van a facilitar el ingreso de comitentes internacionales, y los actores internacionales ya tienen el BIM incorporado. Es decir, en Brasil, por decirlo de una manera, antes del Mundial ya pasó a ser un requisito en todas las grandes empresas, en buena parte de ellas, digamos. En Chile, bueno, les he comentado Bachelet. En el caso de Perú es un caso parecido también, hace por lo menos 3 o 4 años que esto ha tenido gran difusión. Entonces, si Argentina empieza a abrirse, que es lo que está sucediendo, nos vamos a encontrar que van a competir con las empresas locales, empresas que tienen esto como parte de su haber. Entonces, hacer una presentación, desarrollar un proyecto utilizando BIM, bueno, es como acá se comentó al principio, la época de la TI 59, que fue mencionada acá, ¿no? La época del CAD, es decir, cuando aparecieron los primeros que hacían presentaciones con Render o 3 Studio, el que iba a una obra con el render hecho a mano, se iba a un concurso, digamos, se daba cuenta que tenía que volver a la vez siguiente con render hecho en computadora, porque había una diferencia muy grande. Creo que va a pasar eso acá. Y la ventaja que tenemos es que, como decía recién, estamos adoptando tecnologías que ya están probadas y que podemos, digamos, ganar experiencias conocidas, ¿no? Iba a mencionar solo un caso, hay muchas experiencias locales, pero quería mencionar el caso de una empresa de Jujuy, Villanueva Hijos, que es una empresa que tomó
curso de Revit en la Cámara hace como 3 años y a partir de eso empezaron a desarrollar ellos el uso con su propia gente de BIM en forma paulatina. Esta es la obra que estaban construyendo en ese momento, que estaban, me parece, proyectando en ese momento. Y bueno, en ese momento nosotros los acompañamos después en capacitar en la parte de instalaciones y demás. Y de hecho, ellos pudieron incorporar el sistema, obtener mayor calidad en los proyectos, generar imágenes y documentación coordinada. Es decir, cada una de las cosas que fui mencionando pudieron incorporarlas de forma paulatina en su actividad. Y me parece interesante comentarlo porque es un ejemplo de tantos como hay que es cuestión de decisión, digamos, no implica ningún salto cualitativo respecto a lo que se está haciendo. Hay muchos ejemplos prácticos de esto, pero como quien me sigue en la charla siguiente es Nicolás Ruggiero de Edilicia, creo que él va a poder trabajar, mostrar, ver con ustedes ejemplos que él ha desarrollado en su empresa y entiendo que va a ser muy rico en ese sentido. Me parecía conveniente ayudarlos a tener un marco genérico sobre el tema. Creo que es importante volver sobre un aspecto, y es que si hablamos del producto Revit o del BIM en general, es un concepto muy abarcador, ¿no? Y si nosotros nos centrásemos ahora, por ejemplo, en decir, bueno, ¿qué es eso específicamente en el estudio de arquitectura? Es todo un tema en sí mismo, ¿no? ¿Y qué es eso en la empresa constructora? También es un tema. Y también es distinto, o hay especificidades cuando hablamos en la obra de infraestructura o ingeniería vial y cuando hablamos en la obra de ingeniería civil o de edificaciones, ¿no? Cada una tiene su especificidad, pero el concepto se ha generalizado lo suficiente como para que la base, que es esto de la preconstrucción, la base de datos unificada, donde la información es coherente, sea la esencia que ayuda a comprender el concepto general. Creo que vale la pena también mencionar que como argentinos no solo tenemos que enfrentar un cierto decalaje, para no usar la palabra atraso que suena un poco despectiva, que tenemos por la situación económica, sino que también tenemos que enfrentar algunas características que casi son idiosincráticas nuestras, ¿no? El famoso lo atamos con alambre, que nos caracteriza bastante, es lo opuesto a esto, ¿no? Entonces, cuando de golpe la tecnología nos dice, bueno, no tenemos por qué esperar a la obra para ver por dónde pasan los caños, si lo podemos saber en el estudio o en la oficina técnica antes de la obra. Todos a priori creemos que estamos de acuerdo en eso, sin embargo hay una práctica muy generalizada, y yo lo he visto en la manera de tratar de enfrentar los cambios, a considerar de que ese cambio es inviable, que en Argentina estamos muy acostumbrados. Bueno, creo que bueno, es tarea sobre todo de los jóvenes darse cuenta que se puede hacer las cosas mejor, que estamos en condiciones y que la tecnología nos ayuda, pero en definitiva todo depende de una decisión personal de cada uno de utilizar las herramientas que tenemos para hacer las cosas mejor. De eso se trata, digamos, esta tecnología. Lo único que les permite a cada uno de ustedes es hacer mejor su trabajo como arquitecto, como ingeniero, como constructor o como administrador de una obra. Me gustaría saber si podemos interactuar. Es difícil con tanta gente que alguien quiera preguntar, pero si hay preguntas, me encantaría poder responderlas. Sí. Dificultad, digamos, en sí, es muy diferente el uso al AutoCAD que de una general, digamos, qué dificultad tiene o es muy diferente el modo. Mira, es diferente, se podría responder en distintos niveles, digamos. Un nivel un poco ingenuo, te diría, en algunos aspectos se parece,
Autodesk, que es la empresa que produce tanto el AutoCAD como el Revit, en las últimas versiones de ambos productos ha hecho converger mucho la interfase de los dos productos. En cierto sentido, Revit contiene AutoCAD. O sea, el AutoCAD y todo el AutoCAD no desaparece de BIM. No es que uno dice, bueno, ya no hago más planos. Los planos, primero, en un entorno híbrido o de transición es probable que en un estudio conviva gente haciendo cosas en AutoCAD y gente trabajando en Revit. Con el tiempo todos los planos están contenidos dentro de Revit y vos en Revit tenés que acotar, tenés que poner rótulos y las herramientas de file, trim y eso existen similares. O sea que hay un entorno de menú y demás similar. Ahora, hay un cambio significativo, que es que vos en Revit estás construyendo en el modelo, en la computadora estás construyendo. Eso es un cambio muy grande. Muy grande, ¿por qué? Porque yo he visto en mis primeros intentos de llevar Revit al estudio, una de las razones de fracaso habitual es muy frecuente que en los estudios, hablo de los que tienen experiencia de estudio de arquitectura, está organizado, están los CADistas y están los proyectistas, ¿no? Entonces uno suponía, equivocadamente, que Revit era reemplazar los CADistas por revitistas, digamos, gente que maneja Revit. Y el CADista es alguien que sabe transcribir las ideas que el proyectista transmite con el manejo más o menos eficiente del CAD. El CAD como una herramienta de dibujo. Y en realidad Revit es la herramienta del proyectista. Cuanto más cerca de está, más potente es. Porque uno está como, el proyectista está frente a la obra y dice, bueno, esto quiero que pase por acá y quiero que cada pequeño detalle lo puedo resolver en el modelo. Entonces, en ese sentido es un cambio importante. La experiencia de aprendizaje, contestando de la experiencia de aprendizaje, la gente que tiene muchos años de experiencia 2D en CAD le cuesta un poco más que aquellos que tienen alguna experiencia en otros productos también de uso de 3D, por ejemplo, el que ha manejado 3D Studio o el que ha manejado Inventor o algún otro producto que maneja 3D, no tiene gran dificultad. Incluso gente que trabaja en estudio de ingeniería con modelos 3D no tiene gran dificultad, pero es un software que tiene más complejidad porque atiende, te vuelvo a decir, la complejidad completa de un objeto real de arquitectura. Hola, acá. Voy a pasar dos consultas del interior que están interactuando con nosotros. Buenísimo. Uno es Concordia. ¿Cuál es el costo del programa y el de los cursos? La otra es de Negoyán. ¿Qué quiere decir FM en el plano conforme a obra? Perdón, a los presentes, por favor, cuando quieran hacer consulta, levanten la mano y le alcanzamos el micrófono. Sí, lo escuchamos. Sí, bueno, con respecto a los costos, el tema del costo de licencia abre un capítulo enorme sobre el cual podríamos hablar, ¿no? Podría hacerlo y no lo voy a hacer, pero que levante la mano cuántos de acá pagaron la licencia de software que tienen. Es un tema complejo, ¿no? Yo suelo decir lo siguiente, no cuesta muy distinto al AutoCAD. El que tiene AutoCAD que lo pagó 0, el Revit vale 0. El que tiene AutoCAD que pagó $3.500, el Revit vale 20% más. O sea que la relación de costo de software BIM con respecto a software CAD no es un costo significativo. No es el costo del software una barrera importante de entrada. Con respecto, bueno, y además el tema de software también es un tema largo y complejo en el cual no voy a entrar, pero por lo menos dejo solo el comentario. Hay todo un cambio de paradigma en la industria del software, Autodesk entre ellos, pero Adobe, Microsoft y demás, por el cual está pasando de la venta de licencias permanentes, que es lo que supongo más de ustedes conocen, al uso de licencias por tiempo determinado, digamos. Entonces hoy en día se venden licencias por 1 año, por 2 años, por 3 años, que para una industria como es la de la construcción, que asocia sus costos a obras, por ahí es más fácil de enfrentar, porque uno puede asociar el costo de la licencia al costo de una determinada obra, como quien asocia el uso de las maquinarias y demás. Con respecto al costo de los cursos, creo que en el caso de los cursos que están en la escuela de gestión de la Cámara, están disponibles en la información de la Cámara. Yo no los tengo de memoria, pero pueden consultarlos en la información que está en la Cámara. No hay muchos cursos, muchos lugares
Buenos Aires o en Argentina que den cursos de Revit, que es el único software que yo tengo entendido que hay cursos, quizás algunos de Archicad también hay, pero de vuelta los cursos de software valen más o menos lo mismo que los cursos de CAD. La realidad es que el BIM es una tecnología y un conocimiento bastante más amplio que el CAD, y en los países donde esto ya tiene mayor recorrido, hay, como creo que Sebastián mencionó cuando habló antes, ya existen carreras de BIM Manager de 1 año o 2 años de duración. Es decir, el BIM está generando y ha generado en varios lugares del mundo nuevos puestos en la industria de la construcción. Es decir, hoy en día una empresa grande en el primer mundo tiene un BIM Manager en su staff. O sea, alguien que se encarga de la gestión de los modelos BIM, de las normas internas, de definir, digamos, cada obra se inicia con lo que se suele llamar un BIM Execution Plan, el BEP, que es un documento en el cual se explicita los criterios con los cuales se va a realizar el intercambio de información entre los actores, el comitente, el estudio de arquitectura, la constructora, el gerenciador, los asesores, etc. Con qué versión de programa se va a utilizar, dónde se va a alojar el modelo, cómo se va a consultar, etc., ¿no? Entonces, el tema de la capacitación en ese sentido es un tema que va variando a lo largo de que la herramienta sea más utilizada. Decime vuelta a la última porque fui con la primera. Sí. ¿Qué quiere decir FM, FM en el plano conforme a obra? Sí. FM es la sigla de Facilities Management, que vendría a ser la administración de los activos. La sigla de lo que en inglés se refiere a administración de activos. Es la actividad por la cual las empresas grandes, digamos, en general, tienen un responsable de administrar sus activos. Los bancos, los hospitales, los hoteles, digamos, las empresas que tienen edificios de renta y demás, suelen tener un sector dedicado a administrar esos activos. Y esos clientes empiezan a demandar herramientas más potentes para poder dar cuenta de esos activos. Entonces el BIM ofrece a esa actividad, a esa necesidad, una solución mejor que la que existía hasta ahora. Es decir, la que existía hasta ahora era cuando uno termina un edificio, le entrega, bueno, antes entregaba un paquete de planos, ahora se entrega un conjunto de CD donde están todos los planos de la obra, pero la realidad es que es muy difícil que a medida que haya cambios, eso se mantenga actualizado, o que cuando haya que consultar algo esté accesible. Al existir un modelo BIM, existe hoy la posibilidad de convertir ese modelo BIM en un modelo que se puede consultar a través de un sistema de computación, vía web o de otra manera, y el administrador pueda tener toda la información del edificio, que en vez de que está en planos, está como viva y disponible, organizada, como decía antes, como quien recorre un videojuego. Eso ya funciona hoy y es un gran atractivo para fomentar el uso de la tecnología, porque el principal beneficiario, como le dije, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Gran Bretaña, el principal beneficiario de la tecnología es el dueño, el comitente, el que pone la plata y que después consigue una construcción a menor valor, en menos tiempo, con mayor calidad. Parte de ese beneficio es que cuando le entregan el edificio tiene además una herramienta que le permite mejorar la administración del edificio, porque hay quien calculó que en un edificio que tiene 50 años de vida útil, el 5% del costo es el proyecto, el 15% es la obra y el resto es el uso del costo que tiene un edificio durante su vida útil. Entonces, si yo también puedo incidir en mejorar la calidad de esa gestión, bueno, tengo una lógica que justifica el retorno sobre el uso de la tecnología BIM. Buenas tardes. La pregunta sería, entre Archicad y Revit, ¿cuál de los dos sería el de mejor prestación o el más completo? Mira, es una pregunta que no tiene respuesta como tal, ¿no? Los dos tienen ventajas y desventajas de todo tipo, digamos, quiero decir, son dos productos que tienen su lugar en el mercado. Te diría algunos rasgos que para mí son
importantes de tener en cuenta como primeros, pero que no agotan la respuesta. El primero, que para mí tiene mucho peso, es la actividad de la construcción. Es una actividad multidisciplinaria donde interactúan muchas personas y es muy importante tener un lenguaje común entre distintos actores. En ese sentido, Revit tiene una ventaja de partida enorme que está muy difundido en el país y en la región frente a Archicad. Eso facilita enormemente las cosas para nosotros como argentinos. O sea, si ustedes revisan literatura sobre el tema BIM en Europa, donde está mucho más fragmentado el mercado, en Europa está repartido entre Revit, Archicad, Allplan y Bentley un poco. Un gran problema es la interoperabilidad. O sea, si yo, mi tecla, digamos, es otro que también existe. O sea, si yo soy el arquitecto y trabajo con Archicad y la constructora trabaja con Revit, el principal problema es cómo le paso mis archivos. Si se le paso vía IFC, que es un lenguaje de intercambio, pero que la información no llega exactamente igual. Bueno, mucha energía se dedica a eso. Es inevitable y lo tienen que hacer. Nosotros, si vos sos el ingeniero, sos el arquitecto y los otros trabajamos en Revit, es un problema menos que tenemos. Entonces, esa es una primera característica diferencial de hecho, digamos, que tiene Revit frente a Archicad. Otra diferencial es que Archicad es un producto que nació para Mac, si bien hoy está en Mac y PC, hereda esa ventaja. Es mucho más user-friendly, tiene una interfase mucho más elegante, es más comprensible. Para el estudio de arquitectura es más atractiva que Revit. Revit tiene una interfase más compleja. Otra diferencia muy grande es que Revit, como es de Autodesk, tiene mucha ventaja, digamos. Y Revit ha crecido en los últimos años muchísimo, ¿no? En la medida que BIM es una tecnología que se expande a distintas actividades, bueno, tiene la ventaja que el dueño tiene mucha plata en el bolsillo, entonces se la pasa comprando compañías de software auxiliares que después se integran el tema de la sustentabilidad. Entonces se compra una compañía que hace análisis de asoleamiento y después lo mete dentro de Revit. Bueno, ahí, ¿viste?, no hay manera de competir contra Autodesk. De última, es una elección como pasa con los software, es decir, comparame Yahoo con Google y nos podemos discutir años a ver cuál es mejor. Ahora, es un poco algo así, ¿no? Yo te quería preguntar si para gestionar y administrar los datos que te permite conocer el BIM, necesitas tener el manejo de otras herramientas, como recién me parece que te entendí que sí. O sea, para manejar o para gestionar los datos de sustentabilidad, necesites conocer otro programa o otra herramienta que te permite obtener esa información. Otro programa que Revit, por ejemplo. O sea, que el programa que se complemente, sí, o que sí. necesite. Sí, existen varios programas más además de Revit, es decir, Revit o Archicad, el que fuera, además del programa productor del modelo. Hay programas para, por ejemplo, detección de interferencia o 4D, como el caso de Navisworks, que son especializados en eso, muy potentes, que además tienen la característica que permiten reunir archivos de distintas disciplinas. O sea, si vos tenés un estructuralista que trabaja con Tecla y el arquitecto que trabaja con Revit, bueno, probablemente tengas que usar Navis para juntar ambos porque es difícil de otra manera, etc. O sea que sí hay productos adicionales a los básicos, a los nucleares, que pueden ser utilizados y que forman parte del conjunto. Pero por otro lado, no sé si te dirigís a eso, pero me pareció interesante comentar algo, que es lo siguiente. Uno puede estar siendo usuario de la información del BIM sin ser usuario de Revit. Es decir, un gerente de una empresa constructora, de una empresa, de un desarrollador, no va a ser necesariamente el tipo que se hizo los 3 meses de curso de Revit para entenderlo, y sin embargo tiene que ser usuario de esa información y es ser capaz de revisar el modelo y revisarlo, poder bajarse de ahí una información, etc. Hay una tendencia fuerte a poder disponer del modelo y utilizar software o gratuito o vía web que te permite contar con el modelo y consultarlo y obtener a partir del modelo vistas, recorridos, render, planillas, etc., ¿no? O sea que uno también puede
entender que la información rica que tiene el modelo no está limitada al que es capaz de manipularlo, sino que es un reservorio de información que tiene que poder ser disponible para toda una organización. ¿Y esa información no se modifica? No. Sí, la información es viva, sí, la información debería estar continuamente en modificación. Lo que pasa es que como todo reservorio de información tendrá cortes, es decir, no sé, la información es... Probablemente para esa persona, esa tercera persona que vos mencionás, sea solo información, o sea, manera de información. Exactamente, es una fotografía. Claro, es una fotografía, o sea, puedo requerir información sin necesidad de ingresar información que modifique el modelo, ¿no? Sí, es como quien consulta un estado contable, como quien consulta un... Pero me refiero a que, bueno, como hoy, digamos, decenas de responsables de estudios y de empresas constructoras no saben manejar AutoCAD, pero son capaces de leer un plano CAD o en PDF, digamos, ¿no? Tengan en cuenta que el modelo Revit contiene adentro de sí todas las vistas y cualquiera de esas puede bajarse a formato DWG, formato PDF o formato Excel y formar parte del mismo conjunto de información, o sea que no tiene que estar necesariamente en un contexto que solo el especialista sea capaz de consultar y utilizar. De nuevo a los presentes, cuando levanten las manos, esperen un minutito que le alcanzan el micrófono. Ahora, Concesión del Uruguay. Pregunta si hace cálculo de estructuras y de instalaciones. Dentro del entorno BIM existe software, quizás extendiendo la pregunta recién, orientado a cálculo de estructuras y a cálculo de instalaciones. En el caso del el grupo de software de Autodesk, Autodesk tiene dentro de sus productos el Robot, que es un programa de cálculo que Autodesk compró hace algunos años y que lo integró en su plataforma de productos BIM, que permite, y digamos, al estar integrado por Autodesk tiene una relación con el Revit mucho más directa, pero que no es el único que se puede utilizar. Es decir, cualquiera de los elementos, de los sistemas de cálculo, elementos finitos, como el ITAMS, por ejemplo, son capaces de interactuar con un modelo de Revit en forma bidireccional. O sea, el sistema de cálculo es el sistema de cálculo, pero lo que vale la pena tener en cuenta es que si el estructuralista está trabajando en entorno BIM, la ventaja que tiene que obtener él y proporcionarle al resto del grupo de trabajo es que los cambios que produce su resultado de cálculo que inciden en el proyecto se propaguen en el modelo en forma genérica, automática, coordinada, al igual que el cambio que hace el arquitecto cuando decide cambiar algún elemento de la estructura, de la arquitectura. Con respecto al tema de instalaciones, el Revit en su momento tenía 3 productos individuales, que eran Revit Arquitectura, Revit Estructuras y Revit MEP, que son las siglas de Mechanical, Electrical y Plumbing, que son las 3 disciplinas de instalaciones. Pero ya hace como 2 o 3 años están todos dentro de un mismo producto y son submenúes. El submenú de MEP, o sea, de cañería, de sanitarios, de electricidad y de termomecánica, incluyen herramientas de proyecto, digamos, cálculo de proyecto, o sea, proyectuales. No necesariamente cubren todo el espectro de los sistemas de cálculo que existen, o sea que por ahí un proyectista de instalaciones puede tener que seguir utilizando herramientas de cálculo ajenas al programa, pero hay una tendencia creciente a integrarlo dentro del sistema por la misma razón que mencionaba antes con la sustentabilidad, para lograr una ida y vuelta entre el proyecto, el cálculo y la modificación del proyecto que sea lo más dinámica posible y que permita mejorar los tiempos de respuesta. Buenas tardes. No, yo iba a preguntar exactamente lo mismo, lo de la parte de cálculo, cómo se fusionaba con Revit, y te hago otra consulta. ¿Cuál de estos software que son compatibles con Revit se basan en la normativa que corresponde a la Argentina? Porque me pasa... ¿A qué disciplina te referís?
al cálculo estructural, digamos, que cuál trabaja con normativa argentina. Mira, no soy un especialista y no quiero hablar por cosas que no me corresponden. Entiendo que cualquiera de ellos puede utilizarse. De hecho, nosotros tenemos experiencia con estructuralistas que trabajan con robots. Pero es cierto que cada estudio que incorpora un cambio en su sistema de cálculo tiene que hacer un trabajo de adecuación, porque uno, no sé, si trabaja con CIPE, por ejemplo, uno tuvo que adecuar el CIPE con sangre, sudor y lágrimas para que funcione de acuerdo a los requerimientos locales. Eso me pasa porque trabajo con CIPE Cali y tengo un montón de problemas para adaptarlo a la localidad. Bueno, eso es genérico. Entiendo que unos cambios de normas que hubo hace 1 o 2 años en Argentina favorece mucho lo que el CIPE trae, lo que el robot trae como norma propia. De modo que creo que hoy la situación en ese sentido es más sencilla. También tengo entendido que CIPE, en la versión que sacó para este año, CIPE está muy desafiado por el tema del Revit en España y está sacando una versión que mejora su interacción con Revit, porque es una deficiencia que tiene muy significativa, porque Revit, BIM, a través de Revit, además Archicad en España está haciendo muchísima presión sobre el mercado, y CIPE quedó afuera porque se mantuvo, digamos, en una especie de isla separada. Pero nosotros hemos hecho experiencias con estructuralistas trabajando con robots y la experiencia es enormemente positiva. Es decir, al trabajar con robots vos tenés la posibilidad de incluir en la documentación, no solo con la documentación cofrado, sino también la de doblado y hierros, y en un nivel de calidad de documentación que es enormemente superior a la que es habitual en el mercado. Lo que no obsta que tenés que adecuarla. Es decir, uno sabe que acá al hombre que dobla el hierro se lo llevaste de una manera y no le vas a decir, mira, esto qué lindo que sale, en Estados Unidos no lo hacen así, porque probablemente no te entienda, digamos. Así que no cabe duda de que hay un trabajo de adecuación, pero el potencial es enorme. Y en el caso de los bloques para diseñar, o sea, vienen una lista de bloques predeterminados para poder modelar aberturas, inodoros. ¿Cómo se realiza la incorporación de eso? ¿Barre con lo que hay en el mercado? ¿Tenés posibilidad de elegir dentro de un catálogo? Sí, tenés todas las posibilidades. Es decir, en Revit, lo que en AutoCAD se llama bloques, la denominación es de familias, ¿no? Es el equivalente. En realidad una familia es un objeto informático mucho más complejo y potente que el bloque, ¿no? El bloque es un elemento que define cómo se dibuja a lo sumo en planta y en corte, quizás hasta en 3D un objeto. La familia es mucho más potente porque tiene el cómputo, puede tener el comportamiento energético, etcétera, etcétera. Las familias, existen familias en internet, existen familias de fabricantes, y generalmente cada estudio tiene que hacerse de eso su propia familia, tipos de muros que utiliza, tipo carpintería. Los fabricantes locales que no son internacionales todavía recién están empezando a flirtear con la idea de generar sus propias librerías. Supongo que eso es algo que el próximo año va a empezar a generalizarse, pero todavía no es así. Es un poco el tema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, sí, el sistema te permite hacer todo así. Es lo que se hace, lo que todo el mundo ha hecho. Si tomás uno preexistente, lo modificás y te haces su propia librería. Acá, Gualeguay pregunta si el programa genera la documentación municipal. El programa no genera nada, hay que hacerlo. Es un fiaca total. Pero si vos trabajás, el programa te ayuda. Así que Gualeguay que se ponga a trabajar. Digamos que la documentación municipal, como todo el resto de la documentación, es un subproducto del modelo. Habitualmente la documentación municipal es una documentación de menor complejidad y sofisticación que la documentación de licitación y la ejecutiva. O sea que por supuesto la respuesta es positiva. Quizás la pregunta apunta a cuando estoy en una etapa preliminar de proyecto, o sea a nivel de documentación municipal, sí tiene sentido trabajar con BIM. A lo mejor eso presumo que puede ser la intención de la pregunta. Yo le respondería diciendo, hoy
el sistema BIM tiene herramientas para arrancar desde el momento del trabajo conceptual. Hay una herramienta dentro de Revit que se llama Masas, que corresponde a lo que, con lo cual Autodesk hace varios años salió a competir con SketchUp. Ustedes conocerán SketchUp o Rhino, que son dos software que se utilizan mucho para el análisis conceptual de un edificio, una obra, y que son muy potentes y excelentes productos, pero que tienen la desventaja que una vez que concebís y definís una obra, para pasarlo después a AutoCAD, digamos, a producto de documentación, generalmente tenés que duplicar el trabajo, calcarlo, repetirlo. Al hacer ese trabajo con las herramientas de masas dentro de Revit, tenés la posibilidad de convertir los distintos objetos de masas en muros, pisos y demás, es mucho más directo. O sea que el sistema contempla desde el momento de la concepción global de un edificio, por supuesto la documentación municipal también, hasta la documentación ejecutiva. Concesión del Uruguay, si está más orientado a la arquitectura o a la ingeniería civil. Creo que la cualidad del BIM es justamente que rompe con esa dicotomía. Y quizás uno de los problemas que nos plantea a nosotros en Argentina, donde esa dicotomía está tan acentuada, ¿no? Arquitecto contra ingeniero, el partido de fútbol, porque, por ejemplo, una de las cosas que promueve el BIM, y es algo que ha llevado a cambios en los sistemas contractuales de forma de licitación, es que las empresas constructoras, los contratistas, entren antes en el proceso de desarrollo del proyecto de lo habitual. Es decir, promueve la utilización del know-how del constructor, llamémosle los ingenieros, en momento más temprano de lo habitual, para que su know-how, su conocimiento, se incorpore en el modelo en el momento en que todavía el arquitecto, el proyectista está desarrollando el proyecto. Porque BIM permite que eso se haga en forma constructiva. Hoy eso no se hace porque el arquitecto lo considera una intromisión, lo considera una cosa que le complica la concepción, etcétera, etcétera, etcétera. El BIM facilita esa interacción y la promueve. En ese sentido, creo que BIM es una herramienta que promueve una visión de la obra como una cosa unificada, donde converge la disciplina arquitectónica y la disciplina de cada una de las ingenierías que son necesarias para que la obra se concrete. Nuevamente, Concepción del Uruguay, ¿sirve específicamente para obras viales? Originalmente, en los primeros años, el BIM estaba orientado sobre todo a obras de edificaciones, pero en los últimos años se extendió mucho un concepto que los americanos le llaman BIM para infraestructura. Si entras en la web, BIM para infraestructura, en inglés sobre todo, vas a encontrar carradas de artículos al respecto. Autodesk tiene un producto que se llama AutoCAD Civil 3D, que es un producto específico para obras lineales, como lo llaman los americanos, que en realidad es un híbrido entre AutoCAD y BIM, porque en realidad es un AutoCAD que le agrega una gestión de base de datos, pero que desde el punto de vista conceptual se asemeja a un BIM. Y además ha desarrollado un producto que se llama InfraWorks, que está muy orientado a proyectos de obras, donde las obras viales forman parte, digamos, obras de gran envergadura. De modo que yo diría que desde hace algunos años, decididamente sí, el BIM tiene un impacto muy fuerte en obras de infraestructura de todo tipo y específicamente en obras viales. Lo que pasa es que en obras viales, buena parte del desarrollo del proyecto se satisface utilizando Civil 3D junto con Revit, ¿no? Revit en general tiene que ver más con la parte de las construcciones que hay asociadas a la carretera o al camino. Todo lo que es obra lineal se resuelve con un producto como Civil 3D, y lo que es movimiento de suelos específicamente en gran volumen con Civil 3D. Gracias. Concordia, ¿genera presupuestos
¿Cómputos o cuantificaciones? Bueno, en realidad el Revit te permite generar cualquiera de estas cosas, y cuantificaciones y cómputos supongo es lo mismo, ¿no? Son dos maneras de dominar las cantidades implícitas en una cantidad de objetos que forman parte de la obra. Presupuestos implica agregarle a esa cantidad un valor. La decisión de si uno hace que el BIM contenga el presupuesto o no es una decisión instrumental, operativa. En una economía inflacionaria como la nuestra sería una locura seguramente, a menos que uno esté haciendo su propia casa o tenga un manejo muy directo del proyecto y del presupuesto, pero en una empresa lo más probable es que lo razonable sería utilizar el modelo para obtener los cómputos y con esos cómputos alimentar algún sistema de presupuesto que sea manejado por quien se encarga del presupuesto. Pero eso no es una decisión tecnológica, es una decisión de gestión de la información, porque el tema de los precios tiene toda una gestión de información particular debido a cómo funciona nuestra economía. El sistema permite ponerle precio a cada valor, y si estamos en un país donde la economía es estable y el kilo de hierro vale lo mismo a lo largo de los años, no hay impedimento para que yo tenga en el mismo modelo el precio de cada obra, pero seguramente no es algo lógico en Argentina. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos al licenciado por sus palabras. Ahora los invitamos a todos a tomar un refrigerio. Vamos a entrar en media hora iniciando nuevamente con el segundo panel. Muchas gracias. Sí, cortala.